Saludos, queridas amigas y hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nuevamente con ustedes, por la gracia y la misericordia de Dios. En esta nueva oportunidad, pues me gustaría compartir uno de los temas que particularmente a mí ha sido de muchísima bendición. Me ha hecho ver cómo es nuestro Padre, cómo Él nos puede guiar, cómo Él nos puede afirmar a través de su palabra, cómo Él nos puede fortalecer y lo que debemos de hacer. Él nos da ejemplo siempre a través de las Escrituras, cómo debemos de ser nosotros en todo el tiempo de nuestra peregrinación aquí en la tierra. Este tema le voy a titular Firme en mis convicciones o firmeza de ánimo. Firmeza de ánimo, hermanas, porque en este caminar que tenemos delante del Señor, tenemos que estar firmes, tenemos que estar pues en un solo sentir y no movernos, porque pues la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces nosotros tenemos que permanecer firmes en lo que el Señor nos ha dado desde que nos llamó. Ese es el llamado y de los valientes, de los que están fortalecidos en Él. Es lo que van a perseverar de ellos. Es ese llamado que el Señor hace. Y todos estamos con la ayuda de Él. No es que estamos solos, sino que tenemos su ayuda, tenemos su espíritu. Él no nos ha dejado huérfanos. Bueno, si podemos ir a Lucas 9:51. Lucas 9:51. Le pido a nuestro Padre que esta palabra penetre no solamente en ustedes, sino también me sirve a mí para fortalecer más mi fe. Cuando se cumplió el tiempo en que Él, hablando de Jesús, había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y otras versiones dice que Jesús tomó la firme decisión, el firme propósito, emprendió con valor su viaje. Y estaba compartiendo con unos hermanos y yo me imaginaba pues cómo sería Jesús cuando Él sabe que va a ir a Jerusalén, donde va a sufrir, donde va a ser muerto, donde va a ser asesinado, y sin embargo Él tomó la firme decisión. Es como que Él nos da ese ejemplo de que Él sabe lo que va a pasar y miró y Él tomó la firme decisión. Él lo tomó con valor ese viaje. Entonces nosotras, hermanas, tenemos el ejemplo de Él, que en este caminar tenemos que tomar la firme decisión. Es para mantenernos en ese sentir sin movernos, con valor. Si nos vamos a 1 Corintios 16:13, 1 Corintios 16:13, allí encontramos: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, nos dice la palabra. Y en el 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. En todo esto, hermanas, en todo lo que hagamos, tiene que ser hecho con amor. Si no, no vale la pena, porque habiendo hecho las cosas en amor, pues hemos cumplido todo, hemos cumplido la ley. Así que velad, dice la palabra, y en otras versiones dice: manténganse alertas en la fe, pórtense con valentía. O sea que aquí cuando te dicen portaos varonilmente, es que te portes con valentía, que seamos modelo de fortaleza, que nos mantengamos despiertos. Cuando dice velad, mantengámonos despiertos y firmes en la fe, tengan mucho valor y fuerza. Eso es lo que el consejo que da pues el hermano Pablo a la iglesia de Corintios. Y Primera de Timoteo 6:13, 6:13 dice:
Vamos a leer desde el 12. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces acá el consejo que nos da el Señor a través de su palabra es pelea la buena batalla de la fe. Yo creo que el Señor ya nos ha dado todo. Todo lo tenemos. La victoria la tenemos ahí, está dada, la victoria está allí. Solamente lo que nos toca a nosotros es pelear la buena batalla de la fe. ¿Qué nos enseñan las escrituras acerca de la fe? ¿No? Que pues la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe va a crecer por el oír y el oír la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar constantemente escuchando la palabra, meditando, pues leyéndola, y eso es lo que nos va a ayudar, que estemos hablándola, nos va a ayudar a que crezcamos, y así de esa manera vamos a pelear esa batalla de la fe echando mano de la vida eterna, y eso es lo que nos va a ayudar en momentos que se nos avecina una prueba, que estamos viendo, o se nos avecina o estamos viviendo en medio de una prueba. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pelear la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna. ¿Y qué es eso? La palabra, nuevamente la palabra. Estamos en una situación que nos está atormentando, que nos está preocupando, pues ¿qué es lo que nos dice la palabra respecto a esa situación? Y cuando nosotros la meditemos, cuando nosotros la hablemos, escuchemos de nuestros propios labios lo que dice la palabra, eso es lo que nos va a fortalecer, lo que nos va a ayudar, lo que nos va a hacer crecer en nuestra fe, y así vamos a pelear la buena batalla de la fe. Si nos vamos a Deuteronomio 31, 6, 8. Deuteronomio 31, 6, 8. Eso está acá. Deuteronomio 31, 6, del 6 al 8. Esta historia es muy bonita porque aquí es cuando Josué es instalado como sucesor de Moisés. Y Moisés pues le habla, él sabía que ya iba a morir. Ahí el Señor le dice, nuestro Dios le dice que él iba a morir, que es de edad de 120 años y que no iba a poder entrar a la tierra prometida. Pero entonces Moisés habla en presencia de todo el pueblo, le da consejo a Josué y le dice en el versículo 6, le dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Bueno, esta parte se lo dice al pueblo, que se esfuerce y cobre ánimo. Se lo dice al pueblo de Dios, se lo dice a un pueblo que había escuchado ya las leyes del Señor, que tenía conocimiento, que había experimentado el poder de Dios en el desierto, que había pasado por pruebas, que Dios permitió que pasara por pruebas, y es más, él mismo pues le puso esas pruebas para que él vea cómo estaba el corazón de ellos. Y ahora lo vamos a leer en unos minutos, vamos a leer esta parte. Entonces, después de que ellos han escuchado y saben lo que quiere y demanda Dios de ellos, ahí es cuando Moisés les dice, esfuércense y cobren ánimo, no temáis ni tengáis miedo pues de los enemigos y el miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Aquí todas las promesas, la palabra del Señor es acondicionada. Muchos han agarrado esto como si fuera parte de sus vidas sin ni siquiera haber nacido de nuevo o haberle conocido al Señor. Y el Señor pues acá habla claramente a su pueblo, es a su pueblo. Y llamó Moisés en el 7, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel,
Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró el Señor a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y el Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Eso es uno de los mandatos que le dice el Señor, no temas ni te intimides. Le dice, esfuérzate y anímate, esfuérzate y anímate. Eso es la palabra que va para cada uno de nosotras, hermanas, que nos esforcemos. Cuando nosotras estamos en medio de una prueba, el esfuerzo que vamos a hacer es en recordar la palabra, es en alinear nuestra mente con la palabra de Dios. Eso es cuando nos dice velad, estad firmes en la fe. Eso es, o sea, esforzarnos en que nosotras nos alineemos con esa palabra y traigamos nuestra circunstancia a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de esto? Y nosotras nos alineemos, nos pongamos a cuentas con Dios a través de su palabra, y de esa manera simplemente vamos a acomodar todo nuestro ser a la voluntad de Dios, y lógicamente el Señor va a hacer la obra en un corazón que lo está honrando, que lo está bendiciendo, que le está obedeciendo a través de su palabra, a través de un corazón que simplemente obedece y se esfuerza en hacer su voluntad. Esa es la parte que nosotros nos corresponde. En Deuteronomio, si vamos un poquito más atrás, o sea, a Deuteronomios 8, dice del 1 al 3, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Hermanas, si nos ponemos a pensar, el Señor permite las pruebas. Acá dice que Él, durante todos esos 40 años en el desierto, Él afligió, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, dice, para probarte. El Señor va a permitir la prueba, porque es la única manera de que primeramente nosotros empecemos a brillar. Nos va a doler muchas cosas, nos va a chocar muchas cosas, quizás vamos en algún momento, vamos a querer como tirar la toalla, pero nuestro Padre, Él lo permite para que brillemos. Vamos a ser probados, dice la palabra de Dios, como el oro, y vamos a ser afligidas. Sí, vamos a derramar lágrimas, pero allí es donde se va a ver de qué madera estamos hechas. Allí es donde se va a ver verdaderamente nuestro corazón, cómo está nuestro corazón. Y oremos, hermanas, cuando estemos en ese momento de prueba, ese momento de aflicción, oremos para que el Señor nos haga ver cómo está nuestro corazón, y allí entremos en conciencia y veamos el punto débil y empecemos a trabajar en eso. Esforcémonos, animémonos, recordemos la palabra, peleemos la buena batalla de la fe, como dice Pablo, ¿no? Peleemos esa buena batalla, porque estamos en un momento en que estamos siendo probadas y lógicamente queremos salir aprobadas en todo esto. Tenemos que aprender a conocernos. Dice la palabra de Dios en Proverbios 14:8, la ciencia del prudente está en entender su camino, está en discernir su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. En otras versiones dice, la sabiduría hace al sabio entender su conducta, pero al necio lo engaña su propia necedad.
La sabiduría hace al sabio entender su camino. Es interesante que en todo esto, hermanas, nosotras nos paremos un rato y discernamos, conozcamos nuestro camino, conozcamos cómo estamos. Paremos un rato, no es que venga la prueba y viene la aflicción y va a venir como nada. O sea, Dios es soberano y Dios permite, Él sabe todo, Él está en control de todo. Pero es momento de que nosotros tenemos que aquietarnos y ponernos en comunión con Dios y oír su voz y entender lo que estamos viviendo, discernir el camino, conocernos a nosotras mismas y ver cómo estamos en ese momento. Allí es cuando pues la ciencia del prudente está en entender su camino y vamos a entender, vamos a ser prudentes. Va a haber una bendición cuando nosotras conozcamos y entendamos nuestra conducta. Es algo sabio delante del Señor que nosotras nos conozcamos a nosotras mismas, entendamos por qué estoy reaccionando de esta forma, por qué Dios está permitiendo esto, ahora cómo yo estoy reaccionando delante de Dios, cómo estoy aplicando la palabra delante del Señor. Y ahí vamos a ir conociendo un poco nuestro nivel que definitivamente estamos avanzando hacia el carácter de Cristo, hacia esa meta, o estamos paradas o estamos retrocediendo. Tenemos que ir viendo. Eso es de sabios, como nos está diciendo Proverbios 14:8. Isaías 40. Si nos vamos a Isaías 29. Isaías 29. Dice: Él, nuestro Señor, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él da esfuerzo al cansado. Uno se cansa, hermanas. A veces hay pruebas muy fuertes que uno, Dios mío, Señor, ¿qué está pasando, no? Y es como que uno perdiera la fuerza. ¿Pero qué? ¿Qué nos dice la palabra? Él da esfuerzo al cansado. Él da esfuerzo al cansado. Y en medio de esa prueba, cuando tú simplemente levantas tus manos, cierras los ojos, te arrodillas y tú dices: Señor, tú das esfuerzo al cansado. Tú me das esfuerzo, Señor. Tú me das fuerzas. Tú eres el que me da fuerza. Reconocerlo al Señor en todos tus caminos, dice la palabra de Dios. Y Él enderezará tus veredas y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Se imaginan, hermanas? De repente no tengo fuerzas, ya no puedo más. Pero al yo meditar esta palabra y hacerla mía, ¿por qué? Porque soy su hija, porque quiero agradarle, porque quiero que su palabra verdaderamente esté adherida en mi ser. Entonces, cuando yo entiendo eso, yo digo: Dios mío, tú eres el que das fuerza, tú eres el que me das fuerza. No tengo fuerza, no tengo nada, Señor, en este momento. Me siento debilitada, me siento mal. Pero dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Entonces tenemos que empezar a pelear la buena batalla de la fe. Es ahí cuando le podemos decir: Señor, tu palabra dice esto. Y enséñame, Padre, enséñame a creer en esto. Entonces empezamos a trabajar la fe. Y el Señor, hermanas, nos da, porque Él responde. Un corazón contrito y humillado no lo va a menospreciar el Señor. Él responde. Si nos vamos al Salmos 46 del 1 al 7. Salmos 46 del 1 al 7. Este salmo es hermoso porque cuando estamos en medio de una prueba, simplemente el Señor nos trae cánticos
de alabanza, cánticos de victoria, cánticos de batalla, cánticos de guerra, cánticos de fortaleza. Él nos da los salmos, es algo que tenemos que apropiarnos, tenemos que hacerlo parte de nuestra vida y memorizarlos. Y bueno, en el momento de la prueba, pues podemos decir, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será conmovida, no será conmovida porque Dios está en medio tuyo. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y cuando nosotras empezamos simplemente a leer esto y creer, porque creer es la certeza de lo que, la fe viene de la certeza de lo que no se ve, ¿no? La convicción, es una convicción. La palabra de Dios en Salmos 37, 24, también acá habla muy, muy hermoso. Salmo 37, versículo 24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado porque el Señor sostiene su mano. Si de pronto estamos cayéndonos, si de pronto estamos que ya, ¿qué es lo que dice el Señor? Que Él sostiene nuestra mano, que no vamos a quedar postradas, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Pero tenemos que mirarle a Él, hermanas. Tenemos que mirarle a Él, tenemos que buscarlo y tenemos que pedirle a Él que en su misericordia, clamar por su misericordia para que seamos levantadas, y Él lo hace. Él nos levanta, Él nos saca del hoyo cenagoso, de ese hueco, de esa perturbación, de ese momento que nuestra mente, más que todo, es la mente la que está donde se encuentra la batalla. Y cuando nosotras vamos a esa fuente de vida, vamos a esa fuente de paz, Él es el que nos va a ordenar, pero tenemos que tener un corazón dispuesto. Eso es lo más importante, un corazón dispuesto como niñas a obedecer. Señor, tu palabra dice que tú eres el que da esfuerzo al cansado. Tu palabra dice que tú eres mi amparo y fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeré, aunque la tierra sea removida, aunque pase lo que pase, aunque la tierra sea removida. Ustedes saben lo que es eso, pero mi confianza va a estar en Él. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, vamos a confiar en el Señor, porque no vamos a temer, porque Él dijo que Él nos va a guardar, Él nos va a sustentar. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. En Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En medio de la prueba, hermanas, algo que nos va a ayudar a mantenernos firmes, y creo que no hay otra cosa, es su palabra. Es hablar, declarar, reconocerlo al Señor, humillarnos delante de Él y reconocerlo como nuestra fortaleza, como nuestro pronto auxilio, como nuestro libertador, como el que pelea la batalla por nosotros. Cuando nosotras aprendamos a reconocerlo en todos nuestros caminos, Él nos fortalece y vamos a tener firmeza, así como el versículo que leímos, que Jesús tuvo el firme propósito de ir a Jerusalén. Aquí no es que Él lo pensó o dudó, no. Él tuvo el firme propósito de ir a Jerusalén. Y verdaderamente, si nosotros empezamos a dudar, después de haber conocido un poco de Él, un poco de su esencia, después de haber estado leyendo lo que dice la palabra, el consejo de Él,
que nos esforcemos, que cobremos ánimo, que cobremos fuerza, que estemos animados. Después de haber escuchado y aprendido de esa palabra, de pronto nos venga el doble ánimo, va a haber inconstancia. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces debe de haber firmeza de ánimo, debe de haber, pues tenemos que ser de un solo sentir, no podemos estar cambiando de un lado a otro, no podemos. Eso pues va a haber inconstancia en todo, no solamente en la parte espiritual, sino yo creo que en todo, hermanas. Cuando hagamos algo, las cosas mínimas que tenemos que hacer, si por ejemplo tenemos niños pequeños y tenemos que darles la palabra, entonces no es que un día sí, un día no, ay, hoy estoy cansado, no, en todo momento siempre estar conscientes de que tenemos que darles testimonio, que tenemos que darles la palabra. Cuando estemos con otras personas, estemos conscientes del testimonio que tenemos que dar, y simplemente eso se va a hacer algo que va a ser parte de nuestra vida. Y pues vamos a considerar al Señor en nuestros caminos, vamos a tenerlo ahí presente, y eso va a fluir después, va a ser algo que va a salir porque ya está siendo formado en nosotros. Y la constancia, la disciplina, pues ya va a ser parte de nuestra vida. Simplemente tengamos en cuenta estos consejos de que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que nosotras no somos de las que retroceden, hermanas, tenemos que mantenernos firmes. Y si por ahí hay alguien que quiera tirar la toalla, también hay hijos de Dios, hay mujeres de Dios. No seamos como esas personas que simplemente lo podemos todo lo podemos y solas. A veces, hermanas, necesitamos de alguien. Yo siempre digo, ¿no? Si alguien desea oración, no necesita darme detalles, simplemente necesito que ores por mí, nada más. Y vamos a orar por esa persona, porque a veces pues uno se hace un mundo, ¿no? De que le tengo que contar, le tengo que decir, pero ora por mí. Y el Espíritu de Dios nos va a guiar cómo orar por esa persona. Pero no creamos que estamos solas en este mundo. ¿Ya? Me refiero a las personas que estamos viviendo, los humanos que estamos acá. Porque sí, el Señor también, muchas veces hemos estado totalmente, nos hemos sentido solas, nos hemos sentido que nadie nos entiende. Y vamos a nuestro Padre y hay una sanidad en nuestro corazón, pero cuando vamos con humildad, el Señor sana. Y de pronto vamos viendo que hay mucha gente que ha pasado situaciones igual que nosotras, que quizás ya la han pasado y la han superado. Entonces podemos también recibir el consejo de esas personas que tienen más madurez o han pasado y han superado esa prueba. Podemos aprender también de ellos. Bueno, en Proverbios 16:3 dice: encomienda al Señor tus obras. Deja en manos del Señor todo lo que haces. Pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán y tus pensamientos serán afirmados, dice la palabra. Reconocer al Señor aún cuando nos levantamos de la cama. Yo me quedo pensando mucho en esto, ¿no? Y este ejemplo lo di hace como una semana, pasó eso, quizás un poco más, hace como 10 días. Caminaba mi perro y le daba gracias a Dios por sus ángeles, porque ellos nos guardan. Yo veía los aviones estos, los chemtrails que tiran este gas, este humo alrededor en el cielo, ¿no? Y yo lo veía y decía: Dios mío, yo te pido tus ángeles que nos guarden, que guarden a tus hijos. Y de pronto entendí que el Señor también, o sea, es como que nosotros vemos esta parte espiritual en la parte material, ¿no? O sea, en la parte física.
yo le hablo, Señor, es algo espiritual, yo le estoy hablando espiritualmente al Señor, no lo estoy viendo en ese momento, pero Señor, gracias, porque yo sé que en las regiones celestes están tus ángeles y te pido que nos guardes. Y el Señor me trae también que nosotros tenemos, Él nos pone también, pues los glóbulos blancos, nos pone en un sistema inmune que nos protege. Y es cuestión de creer primeramente lo espiritual, que hay ángeles que nos guardan de pues, los insecticidas, los tóxicos que pueden tirar en el ambiente, aún lo que se mueve acá en la tierra, que hay ángeles. Y también el Señor nos pone algo en nuestro cuerpo. Tenemos algo natural que Él lo puso allí y lo puso bien, porque lo que Él hace lo hace bien. Y tenemos que confiar en eso, hermanas. Tenemos que confiar en el poder de Dios, en su poder de sanidad, en su poder de protección. Tenemos que confiar en esa palabra que nosotros tenemos que traer a nuestras vidas. Porque cuando uno empieza a confiar en otras cosas, ay, que voy a tomar esto, que voy a meterme esto en el cuerpo, y eso, aún siendo hijos de Dios, estamos mal porque estamos poniendo nuestra confianza en algo que no es nuestro Señor, que no es su protección de Él. Lógicamente tenemos que cuidarnos. Tenemos que sobre todo en la alimentación de nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, y tenemos que seleccionar los alimentos, tenemos que ver qué cosa voy a comer, tenemos que ser muy sabias con eso, no cualquier cosa. Tenemos que cuidar nuestro peso, tenemos que hacer pues tenemos que ordenar nuestra vida para que justamente haya sabiduría en el cuidado de nuestros cuerpos. Y bueno, yo ese día le daba gracias a Dios y entendí la parte, pues que está en los aires, así como es en los aires también. Hay protección en nuestro cuerpo, así como el Señor nos protege en los aires, también nos protege acá adentro, el mismo cuerpo que Él lo hizo, que Él lo formó desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, también hay protección. Y le daba gracias al Señor por eso. Algo muy, muy simple, pero sentí que el Señor me habló y me bendijo porque hizo que mi fe en Él se fortalezca. Acá en Efesios 6, bueno, ya deben haber leído un montón Efesios 6 acerca de la armadura. Y simplemente quiero llegar a un punto. Efesios 6, 13. Por tanto, dice la palabra de Dios, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, porque pues hay un día malo, hermanas, que el Señor lo permite. Y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Firmes en qué? Paradas en Él, hermanas. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Estar firmes también, que no pecamos, que no no tiramos la toalla, no nos quedamos ahí caídas y ahí nos quedamos, no, sino que nos paramos, ¿no? Y calzados los pies, dice la palabra de Dios, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Con denuedo, hermanas. Yo lo que quiero, el punto que me gustaría que entendamos acá, todo esto de la armadura de un cristiano, como le pusieron, la armadura de Dios, como le pusieron aquí las sociedades bíblicas, simplemente es la palabra. Cuando la palabra mora abundantemente en nuestro corazón, esa es la armadura, hermanas.
el calzado del Evangelio, el apresto del Evangelio es la palabra. El tomar el escudo de la fe también es la palabra. ¿Ya? El tomar el yelmo de la salvación es la palabra. La espada, el espíritu, que es la palabra, es la palabra. Pero todo está envuelto en la palabra. Todo. Todo. Simplemente tenemos que ceñirnos, tenemos que ajustar esa palabra a nuestro ser. Tenemos que ponerla bien en nuestra cabeza, en nuestro cuerpo. Todo está envuelto en la palabra. Todo nuestro ser debe estar totalmente lleno de la palabra en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro físicamente, en nuestra alma, de cuidar también nuestras emociones. Hay tanto que podría decir, no quiero salirme del tema. Filipenses 3, 13, 14. Dice la palabra, Filipenses 3, 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Nosotras no podemos pretender que lo hemos alcanzado todo. Ya simplemente el Señor, el consejo que nos da nuestro Padre es que miremos hacia adelante. Hay muchas cosas que por estar mirando atrás, por estar recordando el pasado, por estar pues pensando en lo que pasó hace un día, hace una hora, hace 50 años, por estar pensando en eso no avanzamos, hermanas. Acá el consejo de Pablo es: una cosa hago, dice, pero una cosa hago, porque esto es un acto de hacer, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Hermanas, ¿podemos nosotros controlar los pensamientos? La palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando tú alimentas tu mente, tu cerebro con la palabra, se puede, porque eso es lo que va a abundar. Eso es lo que va a abundar en tu corazón. ¿Qué es lo que va a salir de tu boca? Pues lo que está en tu corazón. Entonces tú vas a hablar, tú vas a decir la palabra de Dios y vamos a entender lo que puede contaminar. De pronto alguien nos puede decir algo que nos trae un recuerdo del pasado. Vamos a hablarlo, nos vamos a contaminar. Vamos a, pero mira lo que pasó tal fecha. Le decimos con colores, con olor, con hora, le decimos todo. Porque queremos, porque está abundando en nuestro corazón cuando estamos a solas, cuando estamos a solas totalmente y no hay nadie. ¿Qué es lo que hay en nuestra mente? Estamos honrando al Señor en ese momento cuando estamos solas, cuando estamos meditando, porque la palabra de Dios dice que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, sean agradables delante de ti. Estamos agradando, estamos haciendo que el Espíritu de Dios se sienta cómodo aquí adentro, porque somos morada, o sea, Él es, nosotros, pues nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, entonces estamos cubriendo, el Espíritu Santo está acá, entonces estamos haciendo, esta habitación está haciendo que se sienta cómodo ese huésped o no. Entonces cuando nosotras empezamos a pensar mal, empezamos a darle vuelta, va a salir, pero cuando nosotras decidimos, viene de pronto ese dardo y decidimos pelear, echando mano de la vida eterna, decidimos pelear la buena batalla de la fe, empezamos a cobrar ánimo, empezamos velando, ¿no? ¿Velando qué? ¿Velando qué? Es velando nuestra mente, nuestros pensamientos, lo que se está viniendo. Oh, ¿y qué vamos a hacer cuando estemos velando? Vamos a estar con la palabra y vamos a estar peleando la buena batalla de la fe, porque es parte de nuestra vida. De repente ya hemos avanzado un paso, 2 pasos y estamos creciendo, pero ya de pronto viene otra prueba, de pronto viene algo más, pero ya vamos avanzando. La cosa es que
vayamos avanzando, hermanas, y vayamos creciendo hasta llegar a esa estatura perfecta en Jesucristo. Hay un versículo que está en Primera de Crónicas. Primera de Crónicas. Creo que Primera de Crónicas está después de Reyes. Sí. Primera de Crónicas 28. Me gusta mucho este consejo que le da David antes de morir a su hijo Salomón. Es un consejo muy profundo que deberíamos de tomarlo en cuenta, tenerlo presente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Acá dice, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Nuevamente, que seamos firmes en nuestro ánimo, firmeza de ánimo, hermanas, firmes en nuestras convicciones. Acá, ese es el consejo que le da David a su hijo Salomón. Sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. ¿Corazón perfecto qué es? Un corazón puro, un corazón que no sea contaminado, un corazón que cuando le sirve al Señor no lo hace por contienda o vanagloria o por celos o por salir adelante, porque le conozca el mundo entero. No, lo hace porque quiere servir a un Dios vivo y verdadero y quiere ser agradable delante de Él, quiere hacer su voluntad porque su comida y su bebida es hacer la voluntad del Padre, como lo dijo Jesucristo. Sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Al Señor no se le puede engañar, hermanas. Todo intento, todo lo que hagamos, Él va a saber por qué lo estamos haciendo. Él va a saber las motivaciones de nuestro corazón. Él simplemente nos va a probar. Nos va a probar, a ver, estás haciendo esto, a ver, vamos a probarte. Si lo estás haciendo por amor, si lo estás haciendo por lucirte, si lo estás haciendo con transparencia, si no estás pisando cabezas cuando lo estás haciendo. ¿Por qué estamos haciendo las cosas? Él lo escudriña todo y sabe todas las cosas. Creo que esto es lo que quería pues hacerles o darles un tema para que lo escudriñemos, hermanas, para que el Señor en su perfecta voluntad, en su grande misericordia, simplemente haga que esto se retenga, lo retengamos en nuestro corazón, porque Él pone el querer como el hacer. Por su buena voluntad, Él lo va a hacer. Simplemente, pues, estemos humildes delante de Él. Oremos siempre al Señor para que nos mantenga en el nivel que Él quiere ponernos. Y para todo eso, hermanas, va a haber una prueba. Pero que en medio de esa prueba estemos firmes. Tengamos versículos claves, tengamos versículos de guerra, tengamos versículos de alabanza, tengamos versículos pues de victoria. Tengamos esos versículos a la mano y cuando ya los tenemos a la mano pues lo vamos a tener en el corazón porque vamos a estar usándolos como buenas guerreras que somos, vamos a estar usándolos como buenas hijas, ¿no? Que estamos simplemente buscando la voluntad de Dios y teniendo esa palabra abundantemente en nuestro corazón. Le doy la gloria a Dios por esto. El Señor les bendiga, hermanas, las fortalezca y las llene de su palabra. A Él sea la gloria.